Ah, ahora ya lo voy a decir de buena manera, un tema sumamente interesante que, bueno, es muy interesante porque es desconocido. El tercero y cuarto libro de los Macabeos estaban en eh, eh, unos códices griegos, ¿verdad? De la Septuaginta, sin embargo, en poquitos, ¿verdad? En el Códice Alejandrino, que he dicho ya varias veces que es del siglo V, en el Códice Veneto, eh, y eso es el libro tercero de los Macabeos. El libro cuarto de los Macabeos estaba en el Alejandrino, en el Veneto, y en otro ya se me olvidó cuál. Eh, no, ¿esto qué quiere decir? Pues que algunas comunidades judías, antes de Cristo, aceptaban estos libros por lo menos como, vamos, provechosos, como lectura provechosa. Los judíos delimitaron su canon, la última parte de su canon, porque fueron delimitando por partes, ¿verdad? Primero el Pentateuco, evidentemente, luego los profetas, y al final, cerca del final del siglo primero después de Cristo, delimitaron el tercer grupo de libros santos, llamado escritos, Ketuvim en hebreo. Y dentro de estos grupos no pusieron ninguno de los libros de los macabeos, ¿verdad? No podían haber entrado al grupo anterior porque no se habían escrito ninguno de los cuatro libros de los macabeos. Como hemos visto, son alrededor del 100 antes de Cristo, los libros de los macabeos. Y no alcanzaron a entrar a la segunda parte de la Biblia hebrea. Y cuando los judíos decidieron cerrar su tercera parte del canon, no consideraron ninguno de los cuatro libros de los macabeos. En cambio, en el cristianismo sí se consideraron los dos primeros, ¿verdad? Eh, pero los libros 3 y 4 en el cristianismo tampoco quedaron. El cristianismo quedaron como libros apócrifos, ¿verdad? En cambio, uno y 2 Macabeos quedaron como libros canónicos. Los protestantes rechazaron, eh, ya en el siglo XVI, cuando se separaron cuando hubo el cisma entre católicos y protestantes, los protestantes rechazaron eh, los cuatro libros, los dos libros de los macabeos que habían aceptado los cristianos. Entonces, eh, con mayor razón quedaron, los 3 y 4 macabeos quedaron completamente olvidados. Casi me la jugaría con ustedes a que ninguno ha leído los libros 3 y 4 de los macabeos. Este, y probablemente no sabían que existieran, pues existen. Son dos libros de los que vamos a hablar ahora. Me voy a tomar un minuto porque no tuve la precaución de, disculpen, de ponerlo aquí. Entonces los voy a poner en la pantalla y ahorita les comparto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con uno Macabeos. Eh, uf, uf, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ya estoy de regreso. Aquí está el texto de mi introducción a los Macabeos, porque estos libros los traduje porque me dediqué un tiempo a traducir la Biblia de los 70 y estos cuatro libros, pues, parte de la Biblia de los 70, y los traduje los cuatro y a cada uno le puse una introducción. Y esta es la introducción del tercer libro. No, aquí les puse el primer libro de los Macabeos. Por favor, disculpen. Eh,
dejo de compartir y ahora les comparto el tercer libro de los Macabeos. Eh, eh, les voy a compartir la, la introducción. Ya está. Espero que estén viendo tercer libro de los Macabeos, la introducción. Voy a irme, desde luego, muy rápidamente porque quiero abarcar los dos libros, presentarles una exposición muy general. Este escrito, el tercer libro de los Macabeos, fue escrito entre el 130 y el 100 antes de Cristo, como los libros uno y 2, ¿verdad? Fueron escritos más o menos en la misma época. El término postquem, le dicen en latín los sabiondos, es el- la fecha después de la cual no pudo haber sido escrito, ¿verdad? Es el 217 porque es el reinado de Ptolomeo IV, precisamente del que habla este libro. Y el libro la fecha antes de la cual fue escrito, antes de la cual, pues es el 70 después de Cristo, que es la destrucción del templo, porque este libro no habla de la destrucción del templo, ¿verdad? Ya hablamos de la historia de los macabeos, y este libro del tercero de los macabeos eh, se ha considerado como una introducción a los macabeos. O sea, es el tercer libro, pero es el que habla de un poquito antes de los macabeos, ¿verdad? De hecho, no habla de los macabeos, este libro. Es un libro anterior a los macabeos. Por eso les decía, puede considerarse una introducción a los otros libros de los macabeos. Porque habla un poquito antes, de Ptolomeo IV. Ptolomeo, recuerden que eran los reyes de la zona egipcia. Sí, después de la muerte de Alejandro Magno en el 320, no me acuerdo qué, en Babilonia, cuando apenas venía de conquistar su gran imperio, eh, eh, el reino se dividió básicamente en cuatro partes, ¿verdad? Asia, toda la región de Asia que ya les mostré en la conferencia pasada, la región de Egipto que abarcaba un poco más de Egipto, abarcaba a Cirenaica en el norte de África, abarcaba también toda la parte, bueno, de Canaán por lo menos, ¿verdad? O la parte sur de Canaán. Y la parte de Grecia dividida en dos partes, ¿verdad? Macedonia y Grecia, o sea, minúsculas geográficamente, pero eran muy importantes. Y entonces este texto habla de lo que pasó poquito antes de los macabeos, ¿verdad? A ver, lo voy a situar, si me permiten, regreso un poquito, lo voy a situar un poco mejor, ¿verdad? Ptolomeos IV Filópator, ah, fueron muchos Ptolomeos los que gobernaron después de Ptolomeo el primero, el general de Alejandro Magno, que se quedó con la parte de Egipto. Hubo muchos Ptolomeos. El Ptolomeo IV, llamado Filópator, fracasó en su intento de profanar el templo, ¿verdad? Quiso profanar el templo de Jerusalén. No profanarlo de hacer algo malo, sino que quiso entrar a hacer sacrificios al templo y conocerlo. Y entonces los judíos, pues sí, se armaron un gran escándalo porque cómo un pagano iba a entrar al templo. Si al templo, pues nada más entraba una vez al año el sumo sacerdote. Me refiero a la parte más sagrada del templo, donde estaba pues ya no el Arca de la Alianza, pero donde estaba tradicionalmente el Arca de la Alianza, los querubines, las tablas de la ley, un poco de maná, etcétera. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén por Nabucodonosor, 586 a.C., quién sabe dónde habían quedado todas esas piezas, pero desde luego que se había reconstruido al menos un templo pequeño con esa parte santísima. eh, sí, el santo de los santos.
o ya también llamado David en hebreo. Bueno, entonces él quiso entrar al Santo de los Santos y los judíos hicieron, pues se sintieron sumamente agraviados porque el rey quiso entrar, ¿verdad? Entonces unos ángeles le impidieron entrar al rey. Y entonces el rey Ptolomeo IV regresó a Egipto, pero regresó muy ofendido, como le habían impedido el acceso al templo, ¿verdad? Entonces, eso dice la historia del tercer libro de los Macabeos. Y entonces, una vez en Egipto, quiso matar a muchos judíos en Egipto, ¿verdad? Matarlos por en un circo, digamos, ¿verdad? No en el circo, en el hipódromo, que era mucho más grande que un circo, pero quería meter ahí a todos los judíos y matarlos, pero matarlos haciendo, digamos, una exhibición para sus amigos y el pueblo egipcio de la muerte, la tortura, la destrucción de los judíos entre las patas de los elefantes. ¿Verdad? Sin embargo, los elefantes se volvieron sin hacerles daño, no hicieron nada contra los judíos, ¿verdad? Y este Ptolomeo IV Filópator, pues sí, era capaz de eso, según lo que dice la historia, ¿verdad? Esto es de lo que narra el tercer libro de los Macabeos, ¿verdad? Eh, Sobre todo en el principio parece depender de Polibio. Polibio es un historiador muy famoso que les recomiendo mucho que lean. Es muy largo, habla grandes cosas. Toda la historia de Grecia está en Polibio, pero con muchísimos detalles. Se les recomiendo leerlo. Y parece este libro basado en Polibio. Polibio es mucho más, digamos, es mucho más certero, mucho más lacónico, más historiador. ¿Verdad? Mete muchos detalles, pero es, digamos, siempre detalles de historia. En cambio, el tercer libro y el cuarto libro de los Macabeos son como el segundo, como el primero y el segundo, son muy parenéticos. Qué palabra tan sangrona, pero pues es la que se usan en estos textos. Parenesis es un sermón, es una homilía. Entonces, los cuatro libros de los Macabeos tienen muchos discursos, ¿verdad? Son como los musicales, ¿no? Que apenas dicen tres palabras y ya empieza una nueva canción. Aquí en los libros de los Macabeos, apenas viene a un acontecimiento y ya viene un discurso. Son discursos ampulosos, pomposos, y ya vamos a leer algo de ellos. ¿Eh? También la otra fuente que tenemos es Flavio Josefo, las antigüedades de los judíos, ¿verdad? Eh, bueno, ya está. Entonces, es un texto especial, ¿verdad? Es un griego muy ampuloso, está en griego nada más, ¿verdad? Y el objetivo del texto es eh, exhortar a los judíos a que no se hagan paganos, a que no se helenicen, a que no se hagan griegos, abandonando su religión y sus tradiciones. Es como un cerrar filas en torno a la identidad judía, sobre todo de la ley, ¿verdad? Y de las costumbres. Dentro de la ley, una de las costumbres más, digamos, eh, exigentes y más caracterizadoras de la identidad judía era los alimentos. Recuerden cómo Daniel pues, no comía de los alimentos de los paganos y por eso lucharon con los leones. Y lo mismo con estos señores. Claro, judíos de esta época, eh, el aceptar comer unos taquitos de carnitas o de moronga, porque la sangre de por sí estaba prohibida, la sangre de cualquier animal, entonces no podían comer la sangre y el cerdo era un animal también impuro y no podían comerlo. Entonces, el hecho de exhortarlos a comer taquito de carnitas, por decir así, o de moronga, implicaba que renunciaran a su identidad de judíos, ¿verdad? Y que se helenizaran, que se hicieran como los demás griegos. Y esto los judíos lo defendieron hasta la muerte. Eh, claro, todo empezó porque no querían que entrara el rey en el templo, pero entonces el rey decidió acabar con el judaísmo,
¿verdad? Este libro eh, eh, no promueve el universalismo, o sea, los judíos son el pueblo elegido por Dios, nada más los judíos, etcétera, y tampoco acepta la resurrección de los muertos. De esto vamos a hablar la próxima conferencia. Sí acepta la resurrección de los muertos clarísimamente el segundo libro de los Macabeos, pero este libro no. Los griegos de Alejandría no eran en aquel momento antijudíos, ¿verdad? Porque dice que los del pueblo tenían misericordia y compasión y defendían a los judíos. Entonces, ¿por qué el rey Ptolomeo quería matar a todos los judíos? Vamos a ver un poco las peripecias de este crimen que estaba planeando el rey contra todos los judíos, pero se nota claramente que el rey tampoco estaba en disposición contra los judíos. De hecho, al final, pues, los defendió, los salvó, no los mató, no hizo matanza, y les dio poder a los judíos de que mataran a los judíos que sí se habían helenizado, porque muchos judíos, habría que presumir que la gran mayoría, se helenizaron, es decir, abandonaron la religión judía, las costumbres judías, se hicieron griegos de religión, de costumbres, de cultura, y los judíos que habían sido metidos en el hipódromo para ser asesinados, cuando se vieron liberados, obtuvieron del rey el permiso de matar a los judíos que se habían helenizado. Entonces es un libro que no solamente advierte a los judíos de que no se helenicen, de que sean fieles a su religión y a sus costumbres, sino que además este, defiende la exclusividad y la violencia, porque finalmente los judíos se convierten en asesinos de los judíos que se habían helenizado. Ellos querían para sí la tolerancia religiosa, pero no para los judíos. Ellos no estaban dispuestos a conceder la tolerancia religiosa a los judíos. Y esto es muy fuerte en el libro, porque así termina. Los judíos obtienen del rey el permiso de matar a los judíos que se habían helenizado. Bueno, entonces les decía que este libro está en el Alejandrino y en el Veneto, se llama Tres Macabeos, etcétera. Me voy muy rápido sobre el texto. Eh, Filópator es Ptolomeo, el rey de Egipto, que por los que regresaban lo que había pasado en los lugares tomados por Antíoco, ¿verdad? Y entonces dio órdenes a la infantería, a la caballería y a la hermana Arsínoe y marchó a la guerra contra aquellos cuates, ¿verdad? O sea, los griegos, perdón, los egipcios contra los de Asia, que eran los dos generales que se peleaban la región de Canaán, ¿verdad? Bueno, y luego, esta es la introducción, ¿verdad? Luego viene la batalla famosa de Rafia, en que se enfrentaron los generales de Asia, Antíoco, contra los generales de Ptolomeo en Egipto, para el control de la zona de Canaán, que era el eje, era el punto medio que estaba en disputa, ¿verdad? La batalla fue violenta y la situación más favorable para Antíoco, rey de Asia. Arsinoe, la hermana del rey Ptolomeo, confortó al ejército egipcio, etcétera, les ofreció muchas cosas y salió vencedor. Ptolomeo salió vencedor, el rey de Egipto mantuvo el control de la región de Palestina, que es lo que importa al autor, ¿verdad? Y entonces vienen a recibir regalos y Ptolomeo quiso ir a Jerusalén, ya de regreso a Egipto, victorioso después de haber vencido a Antíoco y a todo el imperio de Asia, y entonces quiso entrar al templo, pero los judíos no lo dejaron, ¿verdad? Eh, y entonces él se aferra a su idea de entrar, pero
un par de ángeles se lo impidieron. ¿Qué pasó? Los sacerdotes se postraron con toda su vestimenta y pidieron al Dios Supremo que ayudara en esas circunstancias y desviara el ataque, como si hubiera sido un gran ataque que entrara al templo, ¿verdad? Eh, las vírgenes, vean, es muy ampuloso. Las vírgenes que estaban encerradas en las alcobas con quienes las dieran a luz, salieron y entregaron su cabello al polvo, saciadas de llantos y lamentos, y llenaron las calles, porque el rey iba a entrar o quería entrar al Santo de los Santos, ¿verdad? Y es muy ampuloso, es un texto muy, sí, demasiado barroco. Eh, Llamaron a tomar las armas y a morir animosamente por la ley patria. Lograron mucha atención en el lugar y fueron apenas detenidos por los del Senado, y los ancianos se unieron a los que estaban orando. O sea, era un drama nacional porque no querían que el rey entrara al templo, ¿verdad? Eh, Se llenó de valor, rechazó todo, comenzó a avanzar el rey al interior del santuario, y todo el pueblo estaba lamentándose de la vejación, ¿verdad? Hasta ahí acaba el capítulo primero. Me van a disculpar que ahora ponga el capítulo segundo. Ahí va, ahí va. Me voy a ir mucho más rápido, ¿verdad? ¿Qué pasa después de esto? Simón, el sumo sacerdote, se arrodilló ante el templo, extendió las manos y hace una oración. Ven, yo les decía que así es esta literatura. O sea, pasan tres cosas y ya viene una homilía, viene un discurso. Y aquí está, este es un discurso del sumo sacerdote Simón, porque el rey quería entrar al templo, ¿verdad? Y entonces, viene toda la oración. Tú destruiste los antiguos que obraron injusticia, etcétera, etcétera. Tú quemaste con fuego, tú rebelaste, perseguían con carros. Los que vieron las obras de tus manos te alabaron. Cuando tú, oh rey, creaste, amaste la casa de Israel, tú eres fiel. Es la oración de Simón, ¿verdad? En nuestra desgracia, este arrogante y profano se pone a insultar el lugar santo, dedicado a la tierra del nombre de tu gloria. Como si usted, perdone la expresión, como si fuera a acabar el mundo. Pero claro, habría que estar en sus pantalones porque los judíos pues, estaban en el borde del precipicio, ¿verdad? Si aceptaba el helenismo, y esto pues en parte era, digamos, era un empujón al helenismo el hecho de que el rey entrara al santuario. Bueno, y entonces ya viene la súplica, que tus cuidados se muestren rápidamente, etcétera. Y después viene el castigo de Ptolomeo, ¿verdad? El Dios que todo lo ve, Padre de todo, Santo entre los santos, escuchó la súplica justa y castigó al que se había levantado con altivez, orgullo y atrevimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Este, ¿Quién sabe exactamente qué pasó? Bueno, aquí está la narración. Eh, Dice, por eso lo sacudió como caña al viento, de modo que se quedó en el suelo sin moverse el rey, con los miembros paralizados, ¿verdad? Y entonces todo el mundo terminó de que fuera a morir, ¿verdad? Y él se levantó, se recuperó y se regresó a Egipto, este, digamos, ofendido, ¿verdad? Cuando regresó a Egipto acrecentó su maldad, ¿verdad? Y entonces quiso matar a todos, ¿verdad? Se propuso públicamente arrojar una culpa contra la nación, levantó una columna en el patio de la torre y aceptó el siguiente escrito, y ahí viene otro texto, ¿verdad? Exige que los judíos, en pocas palabras, se helenicen, ¿verdad? Que sacrifiquen, ¿verdad? Los que no serán llevados a censarse y serán servidores domésticos, ¿verdad? Y serán conducidos por la fuerza los que no quieran para quitarles la vida. O sea, quiere hacer ¿cómo se llama? Un genocidio de los judíos. ¿No?
quiere que se helenicen y si no, a la muerte. Bueno, eh, ya está. Me van a disculpar, tengo que... ¿estaban viendo esto? ¿No estaban viendo esto, verdad? Bueno, ahorita me voy a ir más rápido. Son en realidad 7 capítulos de este tercer libro de los Macabeos y entonces ahora les comparto. Creo que no le estaba compartiendo el capítulo 3. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Viene la persecución de los judíos. ¿Mm? Creo que aquí les puse con rojo lo que quería yo subrayarles. Eh, los quisieron meter a todos ¿cómo se llama? Al hipódromo, que hacían carreras de caballos, un lugar enorme, ¿verdad? Y matarlos, ¿verdad? Eh, Los griegos de la ciudad, que nada habían sufrido, veían tumultos inesperados contra esos hombres y multitudes no antes vistas, porque pues, ellos no querían, no tenían intención de matar a los judíos, pero el rey había decidido así, ¿verdad? El rey Ptolomeo. Y entonces ahí está la orden de persecución y la prisión. El rey Ptolomeo Filópator, ahí está la orden que da el rey a los que están a Egipto, así se dice en griego, y demás lugares, yo mismo y nuestros asuntos marchamos bien. En cuanto a lo que sucedió en Asia, o sea, nos fue muy bien, le ganamos a los asiáticos, etcétera. Consideramos mantener a los habitantes de los pueblos de Coile Siria, Selesirias, al norte de la tierra de Canaán, al norte de Israel, y Foiniques, que es Fenicia. O sea, toda esa parte que estaba en disputa entre los de Asia y los de Ptolomeo, había ganado Ptolomeo, ¿verdad? Entonces manda esa carta diciendo ganamos, ¿verdad? Fuimos generosos con todos los pueblos, porque esos pueblos, incluyendo Jerusalén y Canaán, pues estaban a merced del general más fuerte. Si ganaba Ptolomeo, pues estaban con Ptolomeo. Si ganaban con los de Asia, a los antíocos, se iban con ellos. Entonces eran poblaciones que no tenían ningún juramento, digamos así, de fidelidad, ni con los antíocos de Asia, ni con los Ptolomeos de Egipto. Entonces tenía que tratarlos bien, en cierta forma, para garantizarse su fidelidad. Acogieron nuestra presencia de palabra, pero eran hipócritas en los hechos, se refiere a los judíos. Ellos, arrojando una vieja arrogancia, nos cerraron la entrada. Está hablando del templo, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido muy buenos, pero ellos nos bloquearon, ¿verdad? Etcétera. Y entonces ahora nosotros declaramos que ellos son malos y perniciosos, ¿verdad? Como el trompas de cochino hace con los inmigrantes morenitos, porque los inmigrantes europeos no dicen nada en Estados Unidos. Son malos, son narcotraficantes, son asesinos, son eh, todo lo feo, ¿no? Y así hace este rey con respecto a los judíos, ¿verdad? Serán castigados juntos, ¿verdad? Y así ya se va a salvar, ¿verdad? La nación. El que quiera informar recibirá los bienes que caiga, más 200.000 dracmas, le vamos a dar a la gente que, que delate a los judíos, ¿verdad? Y entonces ya los meten, ¿verdad? Se organizó el banquete para los gentiles con aclamaciones y alegría, etcétera. Y entonces el rey dicen que era Ptolomeo IV, era bien borrachín, ¿verdad? Y era bien fiestero. Y entonces los meten a los judíos ya los voy a resumir el libro, es más, voy a dejar de compartirles porque les voy a resumir el libro. Eh, los mete en el hipódromo y a los elefantes los enervan. Le dice ahí que les daban a respirar incienso y a beber vino.
Y de esa manera los elefantes se ponían muy, muy agresivos. Pues los tenían listos y el rey Ptolomeo IV estaba con sus amigotes diciendo, ah, pues vamos a la fiesta de ver cómo destrozan a los judíos. Estaban ahí los pobres en el hipódromo. Y pues nada, que cuando le dice el encargado, ya están los elefantes listos y está la gente ahí, y el rey le dice, ¿listos para qué? Pues para la matanza que ordenaste. ¿Cuál matanza ordené yo? No, 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 no los vayan a matar, ¿qué les pasa? Pero a la mañana siguiente el rey dice, ah, caray, pues sí hay que reunir a los judíos y matarlos. Y entonces le habla al jefe de los elefantes y dice, prepara todo. Dice, pero si ayer los ibas a matar y en la noche dijiste que no, es que yo dije que no, sí hay que matarlos a todos. O sea, el rey como que estaba muy loco, ¿no? Este, o más bien esa fue la acción de Dios para no matar a los judíos. Entonces, la segunda ocasión estaban todos los judíos otra vez reunidos y le dicen al rey, bueno, estamos listos a tu orden para matar a los judíos, soltar a los elefantes. ¿Qué van a matar a los? No, ¿por qué los van a matar? Yo no he mandado tal cosa. Y entonces la segunda ocasión vuelve a pasar lo mismo. Es curioso este librito, Tercero Macabeos. En la tercera ocasión está ahora sí ya toda la gente lista para ver la masacre de los judíos y el rey, bajan unos ángeles del cielo y los elefantes que iban a matar a los judíos se vuelven contra el pueblo egipcio. Y entonces al ver esto el rey dice, oye, ¿por qué yo quería matar a los judíos si son un pueblo muy bueno? Ellos nos han ayudado mucho en las fronteras, ¿ven? Porque esos estaban en la frontera entre Egipto y Asia. Siempre han sido buenos, pero había una guarnición de judíos en el sur de Egipto que defendían la parte sur de Egipto desde hacía muchos años. Y ellos, decía el rey, siempre han sido nobles y buenos. Pero claro, había visto a los ángeles defender a los judíos y que los elefantes se habían vuelto contra la población egipcia. Dice, no, no los podemos matar si son gente muy buena. Y entonces liberan a los judíos. Y claro, las cámaras de televisión, de Televisa, porque ya no hay que decir televisión azteca, las cámaras de Televisa se van allá a los judíos y están orando. Imagínense la angustia de los judíos que estaban al borde ya del exterminio, en llantos y oraciones y todo, pero en extrema fidelidad a su cultura y a su religión. Y finalmente son salvados. ¿Verdad? Por tres ocasiones, pero la tercera es apoteósica la salvación, porque bajan dos ángeles del cielo, no les pasa nada, pero entonces los judíos dicen, ah, bueno, queremos antes de irnos, señor rey, que nos des permiso de matar a los judíos que sí se helenizaron. Y el rey le dice, sí, muy bien, les doy el permiso de que lo hagan. Y entonces ya los judíos hacen esa matazón de judíos que se habían helenizado y luego ya regresan a sus tierras, ¿verdad? Esta es la historia narrada en tres macabeos, ¿verdad? Esto es, como ven, antes de los macabeos, porque ¿dónde se insertan aquí los macabeos? Pues ese Antíoco que, que no pudo controlar la zona judía es Antíoco III que fue derrotado en Rafia por Ptolomeo, pero después Antíoco III derrotó a los egipcios y conquistó la zona de Canaán, de Israel, pues, y Siria, toda esa región la conquistó para el gobierno de Asia, ¿verdad? Entonces los egipcios se vieron limitados a la frontera de Egipto en el Sinaí, de Egipto en el Sinaí, y la zona de Canaán pasó el 198 a.C. a formar parte del imperio de los Antíocos de Asia. El hijo de Antíoco IV fue un tal Seleuco que gobernó solamente 3 años, pero murió y su hermano, el hermano de Seleuco, hijo de Antíoco III, fue Antíoco IV. Y ese Antíoco IV es el que estableció la persecución en Jerusalén, porque esta de tres macabeos es en Egipto,
pero Antíoco IV estableció la persecución en Canaán contra los judíos, de lo que hablan uno y dos Macabeos, que no voy a repetir la historia. Pero entonces esto que narra tres Macabeos es más antes. Bueno, ahora vamos con cuatro Macabeos. Les voy a pedir que me dejen quitar estos, que me den un segundo, un minuto. Así abro Cuatro Macabeos, que voy a leer algunos textos de Cuatro Macabeos. Es un libro más largo, bastante más largo. Sí, Alberto. Buenas noches. Tengo una duda, profesor. En varias etapas de la Biblia habla de que los judíos tenían prohibido comer sangre. Ajá, Ahorita lo digo de una forma así coloquial pues no se comen sus tacos de moronga, ¿no? ajá. Me queda la duda, o sea, ¿no podían, digamos, preparar la sangre y comérsela como moronga? ¿O es que los paganos tomaban la sangre del animal recién matado, así como un sacrificio y algún conjuro o algo así? Los paganos, no los judíos, los paganos. ¿Tenían esa costumbre? Eh, lo- no, la prohibición era para los judíos. Ellos no podían comer la sangre de ninguna manera, ¿verdad? Porque la sangre es la vida, dice el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones, la sangre es la vida y la vida pertenece a Dios. Entonces, Sí. Pero, o lo- sea, quiere decir que los paganos o los otros pueblos tomaban la sangre, como dicen aquí sí, los aztecas, que sacrificaban cortaban el no, corazón y se lo comían ahí no, con todo y no, sangre calientita todavía, ¿no? no, son dos cosas diferentes. Una es la sangre y otra cosa es los animales sacrificados, ¿verdad? Eh, Toda la sangre está prohibida. Entonces, un pollito que me voy a comer, un pavo en la Navidad, le tengo que quitar la sangre. Los Sí. judíos ortodoxos todavía en la actualidad le quitan, desangran al animal porque la sangre no se puede comer. Otra cosa es la carne de los sacrificios, ¿verdad? Porque esta carne que fue ofrecida en un sacrificio, por ejemplo, a Zeus, no puede ser comida de ninguna manera, aunque sea carne sin sangre. Pero ese fue un sacrificio a un dios pagano, entonces los judíos no pueden participar de esa carne, no pueden comerla, porque es como si participaran del sacrificio, ¿verdad? Entonces, no, más bien aquí, más que hablar de excentricidades en la manera de comer carne y sangre de los no judíos, el asunto era judío. Ellos no podían comer sangre porque la sangre era intocable, pero tampoco animales sacrificados a algún dios que no fuera, pues, a cualquier otro dios. Bien, gracias. Sí, de nada. Voy ahorita a mostrarles algunos textos de Cuatro Macabeos. Cuatro Macabeos es un texto bastante más largo que Tres Macabeos, ¿verdad? Entonces, me voy a ir un poco rápido, ¿verdad? Cuatro Macabeos habla de lo que habla dos Macabeos, del segundo libro de los Macabeos. En realidad, este libro, Cuatro Macabeos, se centra eh, en tres crímenes, tres torturas de eh, ahora sí, de los de Asia, de Antíoco IV, del que acabo de hablar hace un momento, que viene después de Antíoco III, de todo esto que hemos visto de los Ptolomeos. El hijo de Antíoco III, bueno, Seleuco, gobierna 3 años, pero muere y entonces queda su hijo, su otro hijo, Antíoco IV, queda como rey de las provincias de Asia y por tanto bajo el dominio de Israel y toda la región de Canaán. Y entonces él inicia una persecución. De esto habla los libros de los Macabeos uno y 2, ya lo hemos comentado. Entonces el libro cuarto de los Macabeos se centra en tres torturas, en tres crímenes de tres judíos, bueno, no de tres,
ahorita les digo quiénes, en tres eventos de tortura y de muerte de judíos para que se echaran sus tacos de carnitas, ¿verdad? Ya saben lo que eso significaba. El primero es Eleazar, ¿verdad? Una persona muy santa, un viejo, que le dicen, oye, pues mira, un taquito de moronga, y tú que ya eres viejo, pero mira, la gente te lo va a criticar porque estás presionado, porque ya eres grande, y incluso él dice, no, pero yo no voy a renegar de mis costumbres, y aunque me maten y me hagan lo que sea. Y, y lo empiezan a torturar, ¿verdad? Lo empiezan a torturar, y él ya sangrando, todo desangrado y muriéndose, le dicen los que lo están, los verdugos, le dicen, mira, te damos esta carne que es permitida para ti, que pues es de borrego, ¿verdad? Y le decimos al rey y a todo el mundo que está aquí que son carnitas. Cómetelas, no vas a faltar a tu ley, y todo el mundo va a creer que sí comiste carnitas, y te vas a salvar. Y entonces el Eleazar dice, no, jamás en la vida, menos voy a hacer, por miedo, voy a ser un hipócrita y les voy a dar un ejemplo a los de mi nación, no voy a comer. Y lo matan, ¿verdad? Lo destrozan, lo hacen pedazos, al pobre Eleazar, al viejo. El segundo ejemplo son los 7 hermanos de los que habla el segundo libro de los Macabeos, de 7 hermanos que no son los Macabeos, son 7 judíos, hermanos entre ellos, ¿verdad? Si yo creo que su papá había muerto, se habla de su madre, y son 7 hermanos que son sacrificados uno después de otro, torturados, así que lo más cruel que se puedan imaginar, bueno, se lo hicieron a cada uno para que diera un espectáculo horrible de sufrimiento y de sangre. Y cada vez le decían, oye, pues échate un taco de carnitas. Y estos muchachos, primero fue el mayor, dijo, jamás voy a faltar a mis costumbres. Vino el siguiente, y entonces son 18 capítulos, ¿verdad? Y se avientan uno con cada capítulo. Vino el segundo, y cómo lo torturaron, cuáles fueron las maquinarias de tortura, y cuáles son las palabras, el discurso tanto del rey como del muchacho en turno. Mueren los 7 hermanos, al final muere el menor, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Pero el tercer ejemplo es el de la mamá de los hermanos, porque después, después le dicen a la mamá, mira, ya murieron tus 7 hijos, sálvate tú. Y ella dice, jamás en la vida, ya vi a morir a mis hijos, y qué bueno que se murieron antes de faltar a sus costumbres y a su religión. Y entonces a la mamá también la matan, ¿verdad? También la torturan, y viene todo el capítulo, hay descripción de su muerte, de su tortura. Y lo más importante de este libro, ay, perdón, discúlpenme, me estoy mareando, no sé por qué. Voy a terminar pronto porque me siento mal. Sí, sí. Quién sabe qué me pasó? Yo creo que se me bajó la presión, no sé qué. El caso es ¿Y por que, qué no perdón, por qué no suspendes, maestro? Y atiéndete. sí, También. ¿verdad? Claro que sí, Sí, doctor. Sí, Es Perdónenme, mejor. mejor De la próxima perdónenme, acuerdo. semana. Sí, Sí, voy a de sí, hacer caso. acuerdo. sí, sí. sí, Perdónenme, sí, maestro. y Sí, no se preocupe. Primero nos atiéndase. vemos la Maestro. próxima Hay que semana. cuidar la Discúlpenme, salud. Sí. de No, no se repente preocupe, Maestro, que Gema. estés Al bien, contrario, que estés maestro. bien. Gracias, maestro. Descansa. Que Gracias, descanse. gracias. Cuide, Cuídese, gracias, maestro. que te mejores, gracias. maestro.